Queridos hermanos y hermanas, a partir de este domingo, por varias semanas, leeremos en la Eucaristía el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que nos presenta a Jesús como el pan vivo bajado del cielo que da la vida al mundo. Hoy hemos escuchado el inicio de este grandioso capítulo, en el cual aparece Jesús alimentando con unos pocos panes y peces a una muchedumbre. El Evangelio precisa que no se trata de un simple milagro, no es tanto un prodigio, sino un signo el que Jesús realiza. La acción de Jesús tiene un significado profundo, que no es evidente a primera vista y que solo es posible descubrirlo con un poco de esfuerzo a través de la fe. Al ver Jesús a una gran cantidad de gente que venía hacia él, tomó la iniciativa y se dispuso a realizar para ellos un gesto que les hablara del infinito amor de Dios. Comenzó preguntándole a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Jesús deseaba acentuar la imposibilidad de comprar. No se podía comprar pan para tanta gente. Dice el Evangelio que eran 5.000 personas. En efecto, Felipe hizo cálculos del gasto y se lo hizo saber a Jesús. Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno comiera un pedazo de pan. Pero es que Jesús va a dar un pan por el que no hay que pagar. Es un pan gratuito. Su gesto recuerda las palabras del profeta Isaías: los que no tienen dinero, vengan, compren y coman de balde. Es que no todo se puede comprar con dinero. Las cosas más valiosas de la existencia no se compran, se reciben como un regalo. La Biblia habla de tres: la vida, el amor y la sabiduría. Cuando vivimos desde la perspectiva mercantilista de comprar y vender, nos volvemos duros, interesados y egoístas. Cuando el mundo se organiza como un gran mercado en el cual todo se compra y se vende, surgen los enfrentamientos y las luchas por obtener lo que se quiere, y poco a poco vamos dejando descartados a un lado a los que menos tienen. Desechada la posibilidad de comprar, de repente aparece entre la gente un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Los panes de cebada eran los panes que comían los pobres, y los 2 peces eran 2 pececillos que aquel chico había llevado de su casa para su lunch aquel día. Parece ser que al muchacho le proponen que ponga a disposición de todos lo que tiene, y él acepta gustoso. Andrés se lo dice a Jesús, pero advirtiéndole que lo que ofrece el chico es muy poco para tanta gente. Sin embargo, Jesús piensa en modo distinto. Si no se podía comprar pan para tanta gente, ahora sí que se puede dar de comer a la multitud. Alguien ha puesto a disposición de todos lo poco que tenía. No sabemos quién era aquel muchacho de los panes y los peces. No sabemos ni siquiera su nombre. Solo sabemos que pensó en los demás y aceptó dar lo poco que tenía, con lo cual Jesús pudo dar de comer a la multitud. El gesto de aquel chico nos enseña
que el Señor hace grandes cosas a partir de lo pequeño. Cuando compartimos nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestros bienes, por poco que sea, nada se pierde. Confiemos en la fuerza del amor y del servicio, del don y la gratuidad. Lo que compartimos con los demás, por poco que sea, Jesús misteriosamente lo multiplica. A partir de aquel gesto del chico de los panes, Jesús da de comer a la multitud. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los fue repartiendo entre los que se habían sentado a comer. Jesús realiza 3 acciones benditas: tomar, dar gracias y repartir. Detengámonos un momento en estos 3 verbos. Tomar. Jesús tomó unos panes que no eran suyos. No era Él el dueño de aquellos panes. Los había recibido. Jesús los toma solo como un intermediario para hacer que lleguen a los demás. También nosotros, todo lo que tenemos, lo hemos recibido. Nada es nuestro. Debemos servirnos de las cosas sin adueñarnos de ellas, sin apoderarnos de nada. Cuando poseemos las cosas en modo egoísta e irresponsable, las arruinamos. Por eso hemos ido arruinando el aire, el agua, la tierra, los bosques y también el pan. Nada es nuestro en modo exclusivo. Siempre que retenemos algo sin pensar en los demás, causamos algún daño a la vida, a la convivencia y a nosotros mismos. Dar gracias. Después de tomar los panes y los peces, Jesús da gracias. El texto del Evangelio no dice que haya dado gracias a Dios, solo dice dio gracias. Ciertamente habrá agradecido a su Padre Dios en primer lugar, pero seguramente también al chico anónimo de los panes y los peces. Agradecer es un modo de vivir que nos hace humildes y contribuye a crear una convivencia más sana y alegre. Cuando damos gracias, desaparecen las tensiones. Hay que saber dar gracias a Dios por la vida todos los días, por sus múltiples bendiciones, pero hay que agradecer también a los demás por lo que nos dan continuamente para que nuestra vida sea mejor. Jesús dio gracias. Dar gracias forma parte del lenguaje espontáneo de Jesús. Por eso, el cristiano que no sabe dar gracias es uno que se ha olvidado del lenguaje de Dios. Repartir. Mientras Jesús distribuía el pan no faltaba. Mientras el pan pasaba de mano en mano, había pan en cada mano. Lo que hace falta en el mundo no es aumentar la producción de bienes, de alimentos. Lo que hace falta es crecer en amor generoso para compartir. Aquel pan era signo de Jesús, que no vivió para sí mismo, sino para los demás. Él partió y compartió su vida continuamente. Pasó haciendo el bien. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos amó hasta el fin, hasta el punto de dar su vida por nosotros. El pan repartido por Jesús aquella mañana nos enseña que la vida es para darla. El libro de los Hechos de los Apóstoles ha conservado una frase de Jesús que no está en los evangelios.
mayor felicidad hay en dar que en recibir. La vida se vuelve alegre, se llena de serenidad y se ilumina cuando compartimos con generosidad, cuando damos con alegría. Al final, la gente no entendió el signo que realizó Jesús. No comprendieron que Jesús les estaba proponiendo otra forma de vivir y de convivir, en donde lo que cuenta es la gratuidad, el compartir, el dar gracias. No comprendieron que Jesús les hablaba de sí mismo, que Él era aquel pan y que deseaba alimentarlo gratuitamente de vida, de luz y de esperanza. Al contrario, al verse saciados por el pan, identificaron a Jesús como una figura mesiánica e intentaron tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, que poco habían entendido. Con tal de que les diera de comer, aquella gente estaba dispuesta a dejarse someter por él, todo lo contrario del signo. Al darse cuenta, Jesús se escapó de nuevo al monte, él solo, porque Jesús nunca intentó dominar a nadie, ni tuvo poder sobre nadie. Su verdadera realeza se muestra solo en la cruz, cuando despojado de todo nos ama hasta el extremo. Su verdadera realeza se muestra en el amor que salva y da vida. Jesús no ha venido para ser un rey como los que gobiernan en este mundo. Por eso huye cuando aquella gente lo quiere hacer rey por la fuerza. Pero huye también porque no quiere ver gente ni pueblos dominados por poderes monárquicos, absolutistas y excluyentes. Lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es acostumbrarse a vivir sometido. Los grandes problemas sociales no se resuelven con dictadores que imponen con la fuerza una normalidad humillante, que dan migajas para ganar popularidad o votos, y organizan circos para distraer a los pobres de lo que verdaderamente importa: la injusticia, las diferencias sociales y el atraso económico solo se superan respetando la dignidad y la libertad de las personas, creciendo en capacidad de compartir y de dar con generosidad, propiciando un ambiente de confianza en la convivencia social y promoviendo la solidaridad con los más pobres y olvidados. Fue lo que hizo Jesús aquella mañana, al compartir aquel pan, que era signo de un mundo nuevo, de un nuevo modo de vivir y de convivir y de ver la realidad. Aquel pan era un signo del sobreabundante amor de Dios manifestado en Jesús, el pan de vida, que no exige nada a cambio, sino solo acogida y gratitud. Este pan no es un premio a nuestros méritos, sino un don de su infinito amor. Como dice un salmo, Dios da pan a todo viviente, porque es eterno su amor. Amén.